Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Titulares de las noticias más importantes en cada tarde. Las protestas contra las redadas de inmigración se propagaron anoche a las ciudades de Dallas, Austin y San Francisco, donde la policía confrontó a los manifestantes y arrestó a cientos de personas. El presidente Donald Trump federalizó a otros 2,000 soldados de la Guardia Nacional y dijo que podría invocar la Ley Nacional de Insurrección si fuera necesario. Adicionalmente, 700 infantes de Marina fueron enviados a la ciudad de Los Ángeles en apoyo a los efectivos de la Guardia Nacional desplegados allí. El senador republicano Tom Cotton presentó una propuesta de ley para endurecer las penas contra los que ataquen o agredan a agentes federales. Una investigación preliminar determinó que la tercera parte de los documentos del primer año de gobierno de Joe Biden fueron firmados con el lapicero automático. La investigación también reveló que se utilizaron 3 firmas diferentes del expresidente Biden para rubricar los documentos de sus 4 años de gobierno. El general retirado Jack Kinning, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, advirtió que las actividades del Partido Comunista Chino en los Estados Unidos son la mayor amenaza que haya tenido la nación en 250 años. La ciudad de Londres será la sede de la próxima ronda de negociaciones sobre comercio entre representantes chinos y estadounidenses. La policía colombiana sospecha que 2 mujeres ayudaron al joven que disparó contra el senador Miguel Uribe a perpetrar este atentado. Científicos de una empresa de biotecnología desarrollan una vacuna contra el cáncer del seno que hasta ahora ha demostrado un 75% de efectividad en la erradicación de la enfermedad. ¿Qué otro tema? El tema de Colombia. El sábado a las 5 de la tarde, Colombia todavía era un país con un nivel de violencia, entre comillas, tolerable. El sábado después de las 6 de la tarde, un atentado contra un precandidato presidencial, nieto de un expresidente, hijo de una secuestrada por Pablo Escobar y asesinada en su rescate. Y hoy amanecemos con 7 u 8 atentados terroristas en varias zonas de Colombia y con la investigación absolutamente oscura, muy poco clara de la situación que se vivió con el todavía muy grave senador Miguel Uribe Turbay. Mire, voy a recordar el título de un libro de 3 notables escritores. Voy a empezar por el fallecido Carlos Alberto Montaner, por Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo. Entre los 3 escribieron un libro llamado El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Así es. Uno era cubano, el otro peruano, el otro colombiano, los 3 autores de este libro. El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Un grupo de idiotas se hicieron del gobierno de Colombia después de Álvaro Uribe y pensaron que podían negociar con la guerrilla y convertir a la guerrilla en afables colaboradores del proyecto democrático. Y desconocieron que la guerrilla colombiana, cuando digo la guerrilla, bajo esa sombrilla coloco lo mismo a las FARC que al ELN, es un ente violento, es un ente prosoviético, financiado desde Cuba, asesino, narcotraficante, que ha perpetrado algunos de los crímenes más espantosos bajo el sol, como el secuestro de niños para luego convertirlos en sicarios de la guerrilla y en trabajadores del narcotráfico. Llegaban a las aldeas, se llevaban a los niños que tenían 12, 13, 14 años y si la familia se resistía los asesinaban. Entonces estos perfectos idiotas se creyeron que podían conversar con estas personas y dialogar con ellos y convertir al lobo en una oveja y los llevaron a Cuba, nada más y nada menos que de los 200 países del planeta fueron a negociar a Cuba. Por supuesto, desde que llegaron a los hoteles, los negociadores del gobierno del señor Juan Manuel Santos ya estaban siendo espiados por la seguridad del Estado, que le pasaba a los guerrilleros de las FARC exactamente las conversaciones privadas que tenían los negociadores del gobierno tras bambalinas.
Y ahí negociaron un acuerdo que luego llevó a estos señores, a los guerrilleros, a vestirse de cuello y corbata, a hacer una gira por todo el mundo y luego venir al Parlamento y se sentaron en el Congreso colombiano. Y luego salió el gobierno del señor Santos del poder y llegó otro grupo también de idiotas y se hicieron con el poder y empezaron a retroceder el camino que había dejado allanado Álvaro Uribe y su gobierno. El proceso de Álvaro Uribe fue un proceso de limpieza, fue un proceso de mano dura, fue un proceso de erradicación de droga, fue un proceso que llevó a Colombia a su mejor momento en los últimos 50 años. ¿Y dónde está Colombia hoy? Está peor que antes de Álvaro Uribe. De 40.000, escúcheme bien, de 40.000 hectáreas de coca sembrada, ha pasado a 1.300 hectáreas de coca sembrada. Ahora. En este 1.300 de 40.000, no. Corrijo. A 130.000. A 130.000. 3 veces más. Así es. 3 veces más. Pero ¿cuántos policías no han sido asesinados? ¿Cuántos soldados no han sido asesinados? Por una guerrilla que lo que hizo fue dividirse en dos. Un grupo se quedó en el Parlamento, un grupo se quedó en el Congreso y en las alcaldías, y el otro se fue al monte a seguir combatiendo y a seguir vendiendo droga. El otro está en Caracas. Así es. Y desde ahí dirigen, desde Caracas. Cuando tengamos un chance, tenemos la más reciente declaración de la esposa del senador que está grave. La más reciente declaración, vamos a escucharla. Sí. Buenos días, prensa colombiana, prensa internacional. Quiero darles las gracias a todos ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo. Valoro y honro profundamente. Escuchamos a María Claudia Tarazona. Cada uno de ustedes están haciendo por mí, por mi familia y por el país. Gracias por estar aquí cada hora, cada minuto y cada segundo. Lo valoro profundamente. No desfallezcamos. Colombia, hoy quiero contarles que Miguel es un guerrero. Sigue luchando por su vida. Sigue dando esta batalla. Está anclado a la tierra. El amor de su hijo, el amor de nuestras hijas, el amor de nuestra familia lo mantiene unido a este plano terrenal. El amor de cada uno de los colombianos y todas sus manifestaciones han sido la fuerza que le han dado a Miguel, la batería para enfrentar los días más difíciles y más oscuros. Ninguna familia colombiana, ninguna, debería estar atravesando este momento que hoy no tiene nombre. No se llama dolor, no se llama horror, no se llama tristeza. No podemos bautizar este momento con ninguna palabra existente desde que la humanidad existió. Y sé que ustedes comprenden de lo que les estoy hablando. Hoy le pido a los colombianos, no paren de rezar. Quiero que sepan que he sentido el amor de cada uno de ustedes. He sentido cada rezo, he sentido cada palabra de amor y se lo he transmitido a Miguel. Con él me conecto desde el corazón y sabe lo que está pasando. Tenemos un propósito de vida y tenemos una causa que no podemos olvidar. El país está en guerra. Así como mi familia, mis hijos y yo misma estamos atravesando momentos oscuros, miles de colombianos están sufriendo en este momento los terribles circunstancias y consecuencias de la guerra. Hago un llamado a cada uno de los sectores, a todos los grupos políticos, a los grupos armados, a cada sector y cada rincón de este país, que sanemos a Colombia, que nos unamos, que los policías muertos no queden en vano, que su causa siga en pie y Colombia logre un país unido. Por eso Miguel está donde está, porque estaba luchando por la unión y por sanar un país en guerra. Repito, ningún niño en Colombia debería repetir la historia que está viviendo mi hijo hoy. Contar a sus 4 años que su papá sufrió un disparo en la cabeza. Ningún colombiano debería vivir eso. Mi total amor, empatía, solidaridad con todas las familias colombianas que hoy se despiertan con mi mismo dolor, con esa situación que no tiene nombre. Todo mi amor, toda mi esperanza y construyamos juntos un propósito de vida
para que estas muertes, para que estos atentados y para que esta violencia no solamente cese, sino que tenga un propósito final y es sanar a Colombia. Y para sanarla tenemos que unirla. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, los admiro, los quiero, valoro y reconozco su trabajo. Que tengan un feliz día. Y los colombianos de aquí y de allá tienen que entender que a una plaga de serpientes no se les puede domesticar dándole queso con mermelada de guayaba y tocándoles una balada al piano, solamente cortándoles la cabeza y luego, si hay tiempo, quemando el resto de la cola para que no se pueda resucitar. Lo que ha ocurrido en Colombia durante la presidencia de Juan Manuel Santos y de Iván Duque fue el caldo precursor de lo que tenemos hoy. Un terrorista, un guerrillero, un comunista al frente del país, de uno de los países más importantes de habla hispana. Así es. Y desde allí ha propiciado todo este clima de violencia que Colombia le había dado ya la vuelta y lo había dejado en la historia. Cuando uno revisa lo que ha pasado en las últimas 72 horas en Colombia, parece una verdadera pesadilla. Y no llegó ni por la vía de las armas, ni por un golpe de Estado, ni por un fraude electoral. Lo eligieron legítimamente, tenían otras opciones y los electores colombianos, en mayoría, eligieron poner a este señor que ya se veía venir porque había sido alcalde. Sabíamos perfectamente, ellos y nosotros, los observadores de fuera, sabíamos perfectamente cuál iba a ser su modelo de gobierno. Para muestra un botón, y hoy estamos viendo claramente lo que él era antes de llegar a la presidencia. ¿Cómo es posible que Colombia haya retrocedido? Bueno, porque un montón de idiotas en la política y un pueblo confundido, de buena fe, pero con poca preparación política, entendió que le debía confiar la nación a un guerrillero. Y este es el resultado. No nos podemos extrañar. Este es el resultado. Los peruanos hicieron lo mismo con el señor del sombrero, los bolivianos hicieron lo mismo con Evo Morales y los argentinos, tuviendo la oportunidad en su momento, regresaron al poder a una corrupta, ladrona y sinvergüenza llamada Cristina Fernández, que llevó al país, al igual que Evo llevó el suyo y al igual que Pedro Castillo llevó el suyo, al borde del abismo. Entonces después no nos quejemos, porque nuestros pueblos cometen una y otra vez errores y errores y errores que luego terminan causando, en el peor de los casos, pobreza e infelicidad. En el mejor de los casos, pobreza e infelicidad. En el peor de los casos, muerte, luto y huérfanos. Así es.